Recordemos entonces que en el diseño de bases de datos, una vez que he llegado al modelo lógico, puedo revisar si todo está bien con mi modelo lógico. Entonces, tengo que ver en qué forma normal está mi relación. Sabemos que toda relación está en primera forma normal porque, por definición de relación, ¿no? Todos los valores de atributos son simples. De estas, un subconjunto están además en segunda forma normal. De estas, un subconjunto en tercera forma normal. De estas, un subconjunto en forma normal de Boyce-Codd. De estas, un subconjunto en cuarta forma normal. Y de estas, un subconjunto en quinta forma normal. Y habíamos dicho que normalizar es dividir una tabla en dos o más para evitar redundancias y de esa manera evitar las anomalías de actualización. Y estábamos viendo que en realidad lo que vemos para ver en qué forma normal está una tabla es ver dependencias funcionales que hay entre los atributos. Entonces, si yo encuentro dependencias funcionales que no están relacionadas directamente con la clave principal, esa tabla no está normalizada. Pero específicamente veamos, por ejemplo, acá, en este ejercicio que les había dado de tarea, me dan una tabla Cardex. La clave principal es CI, sigla y gestión. Entonces, el alumno con CI A1, nombre, sexo, dirección, celu, en la materia M1, que es Progra 1, la gestión 1-2016, se va a sacar 80. Entonces, cada fila es un registro del Cardex de algún alumno. Si nosotros hacemos el grafo de dependencias funcionales, solo tenemos que considerar las completas. Tendríamos algo como esto. No me va a alcanzar el espacio acá, entonces vamos a hacer el grafo acá, para que tengamos más espacio. Entonces, nosotros podemos ver, aunque no nos dieran datos, por el significado de los datos, tenemos que el nombre depende del carnet de identidad. El sexo depende del carnet de identidad, porque dado un carnet, el sexo va a haber un único sexo. La dirección depende del carnet de identidad y el celular depende del carnet de identidad. Como vemos acá, cuando CI es A1, el nombre es el mismo, el sexo el mismo, la dirección el mismo, el celular el mismo. Lo propio pasa con sigla. El nombre de la materia depende de sigla. El área depende de sigla y los créditos dependen también de sigla. Tenemos el atributo gestión. Y mi clave principal es esta. CI, sigla, gestión. Y calif depende de toda la clave. Obviamente nom también depende de la clave principal, pero no voy a representar las dependencias no completas, solamente las completas, ¿no? Entonces nom depende de solamente CI, pero también, por supuesto, dependería de la clave principal gracias a CI, en realidad.
Entonces, este sería el grafo de dependencias funcionales. Entonces, vamos a repasar el tema de las formas normales que ayer se había quedado pendiente. Habíamos visto que una relación está en primera forma normal si todo atributo tiene valores simples. Esta tabla obedece a la primera forma normal. Veamos la segunda forma normal. Ahorita vamos a ver la definición formal, pero yo les digo, una tabla está en segunda forma normal si además de estar en primera, todo atributo no clave depende por completo de la clave. Todo atributo no clave depende por completo de la clave. Esta tabla no obedece a la segunda forma normal. ¿Por qué? Porque no sí depende de la clave, pero no por completo, porque depende de una parte de la clave que en este caso es CI. Entonces, yo me doy cuenta que una tabla no está en segunda forma normal, les estoy explicando en facilito, cuando mi clave es compuesta y salen flechas de adentro de la clave. Eso querría decir que estos atributos, nom, sexo, dirección, célula, mat, área, créditos, no dependen por completo de la clave principal. Entonces tengo atributos que no son clave, que no dependen por completo de la clave principal, con lo que esta tabla no estaría en segunda forma normal. Entonces aquí está. R está en segunda forma normal, si solo si está en primera y todo atributo no clave depende funcionalmente por completo de la clave principal. Entonces, esta tabla que no está en segunda forma normal, vemos que tendría anomalías de actualización. Fíjense, ¿qué pasa si borro el último registro? ¿Qué pasa si borro el último registro? Como en este caso, Ceci solamente tiene esta materia, perdería los datos de Ceci y también perdería los datos de la materia, en este mi ejemplo. Aunque en realidad yo solamente estoy queriendo borrar ese registro, ese registro del CARDEX, voy a perder datos de la materia y datos del alumno. Es una anomalía de actualización. ¿Qué pasa si la materia M1 cambia de área? Entonces voy a tener que hacer tantos cambios como alumnos hayan tomado esa materia. ¿Puedo insertar información de un alumno? ¿Puedo insertar al alumno A9 Paco? No, porque sigla y gestión estarían vacíos y estaría violando la regla de integridad de entidad. Entonces esas son las anomalías de actualización que tenemos en una tabla que no obedece a la segunda forma normal. Fíjense que aquí está más bonito el dibujo. El tema es que tenemos estas flechitas verdes que son las que presentan el problema, ¿no? Existen atributos no clave. ¿Cuáles son esos atributos no clave? Nom, sexo, dirección, celular, nomad, área, crédito. Son atributos no clave que no dependen por completo de la clave, sino de una parte de ella. El tema es, visualmente, ustedes se pueden dar cuenta de que una tabla no está en segunda forma normal cuando salen flechas de adentro de la clave y la clave es compuesta. ¿Cómo normalizamos? Normalizamos siguiendo las flechitas. Entonces, a ver, vamos a usar otro color mejor. Vamos a usar el color verde.
Entonces, todo esto tendría que ir a una tabla. Esto tendría que ir a otra tabla y esto tendría que ir a otra tabla. Entonces, en este caso, al normalizar, nuestra tabla va a quedar dividida en 3. Entonces, normalizando, tendríamos alumno que tiene CI, nom, sexo, dirección celular. Hemos seguido las flechitas, ¿no es cierto? Tendríamos materia que tendría sigla, NONMAT, área y créditos. Y tendríamos CALIF con la clave principal, CI, gestión, sigla y CALIF. Y entonces ahora las 3 tablas cumplirían con la segunda forma normal, ¿no? Las 3 cumplen con la segunda. Esta no cumplía, no estaba en segunda forma normal. Al normalizar, todas van a estar en segunda forma normal. ¿Está claro? No sé si hay alguna pregunta. ¿Sí? Dale. No. Así, resumiendo, a ver, resumiendo. Primera forma normal. No puedo tener atributos que sean tablas o que sean conjuntos. Mis atributos son simples. Toda relación está en primera forma normal por la definición de relación, ¿no? Y segunda forma normal, dicho en facilito, la clave es compuesta, tiene que tener clave principal compuesta. Si la clave no es compuesta, de hecho, está en segunda forma normal. La clave es compuesta y salen flechas de adentro de la clave. Entonces, esta es mi clave y aquí tengo otros atributos. Si salen flechitas de adentro, no estaría en segunda forma normal. ¿Ya? Esto sería no segunda forma normal. Entonces, para que esté en segunda forma normal, no tienen que haber estas flechitas, ¿no? Todas las flechitas tendrían que salir de afuera de la clave principal. Entonces, una tabla que esté en segunda forma normal, si su clave es compuesta, todas las flechas tendrían que salir de afuera. Entonces, todos los atributos no clave, que serían estos amarillos, estos, dependen por completo de la clave porque las flechitas están saliendo de afuera. Pero si salieran de adentro, entonces estos atributos no clave no dependerían por completo de la clave. Sí dependerían por definición de clave principal, pero esa dependencia tiene que ser completa. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, esto en los libros está explicado en difícil. Yo les estoy mostrando en fácil, ¿no? Cómo darse cuenta. Hacen el grafo, si salen flechitas, no está en segunda forma normal. La clave para eso tendría que ser compuesta. Ahora veamos la tercera forma normal. Este ejercicio ustedes lo van a hacer después. Tienen las soluciones acá. Entonces ya lo pueden ver y está normalizado también. Veamos la tercera forma normal. La tercera forma normal dice, les explico cómo se pueden dar cuenta en facilito. En la tercera forma normal, mi tabla tiene que estar en la segunda, por tanto también en la primera. Entonces, una relación está en tercera forma normal si y solo si está en segunda. Entonces, eso querría decir que todas mis dependencias son completas. Esta es mi clave principal y estos son el resto de los atributos.
Todas mis dependencias son completas y no tengo flechitas, o sea, no estaría en tercera. Si hubieran flechitas entre estos atributos que no son clave, por ejemplo, que yo tenga algo así. Estas flechitas rojas hacen que mi tabla no esté en tercera forma normal. Entonces, una relación está en tercera forma normal si está en segunda y no existen dependencias entre atributos que no son parte de la clave. O sea, no hay flechitas entre estos atributos que no son parte de la clave. En la definición formal, lo que se dice es, está en segunda, perdón. La definición formal dice, está en segunda y todo atributo no clave depende de la clave y de modo no transitivo. Está dicho en difícil. ¿Qué significa eso? Me está diciendo que, por ejemplo, este atributo X depende de la clave de modo transitivo, porque yo parto de la clave y a través de otro atributo llego a X. ¿Ya? Entonces, en facilito sería que hay flechas entre estos atributos que no son clave. Veamos la definición. Una relación está en tercera forma normal si está en segunda y además todo atributo no clave depende funcionalmente por completo, de modo no transitivo, de la clave principal. ¿No? Como les digo, está dicho en difícil. El ejemplo que hemos visto como ejemplo de motivación para introducir el tema justamente no estaba en tercera forma normal. Ya habíamos visto las anomalías que tenía esta tabla y si nosotros hacemos el grafo de dependencias funcionales de esta tabla que habíamos visto las anteriores clases como ejemplo, vemos que el problema está en estas flechitas verdes, ¿no? En estas. Nombre de colegio de egreso depende de CI de modo transitivo y tipo de colegio de egreso también depende de modo transitivo. También depende directamente, pero también de modo transitivo, ¿no? O sea, porque todos los atributos siempre dependen de la clave principal. Pero el problema está en estas flechitas que les he encerrado en círculo, ¿no? Entonces, para normalizar yo tengo que eliminar esas dependencias transitivas. Tengo que eliminar estas flechitas. Entonces, lo que hago es colocar todo esto en una tabla. De hecho, ustedes lo hicieron trabajando intuitivamente, ¿no es cierto? Esto lo vamos a colocar en una tabla y la clave principal va a ser código de colegio de egreso y el resto de los atributos, incluyendo código de colegio de egreso menos este y este, que son los que tienen la transitividad, van a ir en otra tabla. Esto presenta las anomalías de actualización que ya habíamos visto, ¿no? Que eran, si quiero cambiar el Colegio San Agustín para que se vuelva fiscal, tendría que ser tantos cambios como personas hayan de ese colegio. Si quiero añadir un alumno, no lo voy a poder hacer en tanto no tenga, o más bien, alumnos sí podría añadir. Si quiero añadir un colegio, no lo voy a poder hacer en tanto no tengo un alumno porque la clave principal no puede ser nula. Y si borro un registro, podría perder datos de un colegio si es que justo es un caso como este en que ese alumno es el único alumno de ese colegio, ¿no? Son las anomalías de actualización de una tabla que no está en tercera forma normal, como es el caso de alumno. Entonces, para normalizar, lo que nosotros hacemos es colegio va a ir en una tabla, entonces estamos siguiendo todas estas flechitas y el código de colegio va a ser la clave principal. Y en otra tabla va a ir CI, nombre, dirección y el atributo que hace la transitividad, que hace de intermediario, ¿no es cierto? Y entonces ese atributo va a ir como clave ajena en la tabla
alum porque va a ser clave principal en colegio. Entonces, fíjense que haciendo el grafo de dependencia solamente hay que seguir las flechitas. Aquí tenemos otro ejercicio que ustedes ahorita lo van a hacer y van a ver a qué forma normal obedece. ¿Ya? Aquí están las respuestas. Bueno, esto es lo mismo que hemos hecho con colegio, pero es otro ejemplo, ¿ya? Entonces ustedes resuelven el ejercicio, aquí está el ejercicio, lo resuelven y luego comparan con lo que tenemos acá, que serían ya las soluciones. Acá fíjense que al normalizar hay que tener cuidado. A ver, por ejemplo, acá, con este mismo ejemplo, em, si digamos tuviéramos nosotros esta tabla, que presentaba el problema, ¿qué pasa si yo normalizo mal? O sea, hay que tener cuidado al normalizar. Si yo normalizo y pongo alum, digamos, CI, nombre, dirección, nom, colegio, egreso, y pongo colegio, código, colegio, egreso, tipo, colegio, egreso, y aquí nom, colegio, egreso. No voy a poder reconstruir la relación original porque código de colegio de egreso, o sea, nom colegio de egreso depende de código de colegio de egreso. Entonces, el atributo del que salen las flechitas es el que tiene que ser la clave principal. ¿Ya? A ver, veamos de una vez mejor esto, porque para que se entienda bien. Ya, este es otro ejemplo de una tabla que no está en segunda forma normal. Tenemos la tabla provee, que tiene código de proveedor, situación y ciudad. Guarda información de proveedores que venden productos de cierta empresa. Pero resulta que a estos proveedores se les paga de acuerdo a la situación que tengan. Y la situación va a depender de la ciudad en la que estén. Entonces, esta situación es un número de que depende de la ciudad de residencia. Entonces, las personas que venden en La Paz, digamos, van a tener una situación particular que tiene que ver con la dificultad de venta, ¿no? Entonces, cuando es La Paz, digamos, la situación va a ser 10 porque es más difícil vender. Cuando es Cochabamba, la situación va a ser 6 porque es un poco menos difícil. Y así, si es Santa Cruz, como hay tanta violencia, situación 12, más difícil vender, digamos, ¿no? Entonces, la situación va a depender de la ciudad. Entonces, cada vez que es La Paz, la situación va a ser 10. Pero podríamos tener que en Sucre también se vende como en Cochabamba, 6. Entonces, ciudad no depende de situación, pero sí situación depende de ciudad, ¿no? Eh, como vemos acá, cuando es 6, la situación puede ser Cochabamba o Sucre. Entonces, no, la dependencia es solamente de un lado. Ya eso es lo que, obviamente hay que entender los datos para hacer el grafo de dependencias funcionales. Entonces, vamos a hacer el grafo y vamos a ver si obedece a la segunda
y obedece a la tercera. Entonces, haciendo el grafo, vemos que situación y ciudad dependen del código del proveedor, pero situación depende de la ciudad. Entonces tengo esta flechita. Esta relación no estaría en tercera forma normal porque tenemos esta flechita justamente. Entonces, situación depende de manera transitiva del código del proveedor porque yo, siguiendo las flechas, a través de ciudad también puedo llegar a situación. Entonces, no obedece a la tercera forma normal. Al no obedecer a la tercera forma normal, va a tener las anomalías de actualización, ¿no? ¿Qué pasa si quiero insertar que Sucre sí tiene situación 15? No lo voy a poder hacer porque la clave principal no puede ser nula. Si borro el segundo registro, pierdo los datos de la situación de La Paz, porque La Paz es, solamente tengo un proveedor de La Paz por el momento. Si tengo que modificar la situación de Cochabamba a 30, voy a tener que hacer muchos cambios, tantos como proveedores de Cochabamba tenga. Entonces, estas son las anomalías de actualización. Tengo que buscar otra forma de representar esto. Entonces, esta primera forma, estas dos primeras están mal, la única que está bien es esta. ¿Por qué está mal esta forma? Aquí les explico. Fíjense, aquí he puesto ese número situación y situación ciudad. O sea, estoy vinculando a través de situación. Entonces, ¿qué pasaría si la situación es 6, por ejemplo, y yo tengo 6 Cochabamba y tengo 6 Sucre? Entonces, yo no sabría en qué ciudad está el proveedor. Habría una ambigüedad. Podría estar en Cochabamba o podría estar en Sucre. Entonces, esta representación estaría mal. No, no puedo representar mis datos, no puedo dividir los datos generando, generando ambigüedades, ¿no es cierto? Porque ya no sabría en qué ciudad vive mi proveedor, ¿no? Como podrían haber dos ciudades que tengan las misma situación, porque no tengo esta dependencia, solamente de ciudad a situación. Si me dan 6, no sabría si el proveedor 5, que es Pepe, es de Cochabamba o es de Sucre, ¿ya? En este otro caso, si divido de esta otra manera y pongo ese número ciudad en una tabla y ese número situación en otra tabla, entonces, ¿qué pasa si tengo que, o sea, como son tablas independientes, yo podría registrar 1 Cochabamba, 2 Cochabamba y luego en la otra tabla poner 1, 3, 2, 8, en cuyo caso estaría diciendo que Cochabamba tiene dos diferentes situaciones, lo cual estaría mal, ¿no es cierto? La situación de Cochabamba solamente puede ser una, no puede ser 3, 8, no estaría, o sea, no habría la dependencia funcional. Dada la ciudad, Cochabamba, hay una sola situación, tendría que ser o 3 u 8, pero representando de esta manera, yo podría permitir ingresar datos que no representan esa dependencia funcional. Entonces, la mejor forma de representar es esta, ¿no? Sigo las flechas. Esto va en una tabla y esto va en otra tabla. Entonces, solo siguiendo las flechas, yo puedo normalizar correctamente, ¿ya? Y la clave ajena se va a convertir en el atributo que está de intermediario, ¿no es cierto? Y que se va a volver clave principal en la otra tabla. Aquí la clave principal sería ciudad y ciudad acá sería clave ajena, ¿ya? Preguntas de la tercera forma normal. La forma normal de voice code, que es hasta donde tienen que saber, bueno, se llama así porque resulta que voice code dice, bueno, han hablado de claves principales, pero ¿y qué con las claves candidatas? Entonces, voice code introduce una nueva forma normal y dice, una relación está en segunda forma normal de voice code si si esa relación, además de estar en tercera, va a tener todos sus determinantes, o sea,
A ver, les voy a mostrar mejor un ejemplo aquí más fácil. Si digamos yo tengo una tabla que tiene una clave candidata 1, no, un atributo 1, un atributo 2, un atributo 3, un atributo 4, un atributo 5. Y tengo dos claves candidatas. Digamos que una de mis claves candidatas es esta. Entonces yo tengo estas dependencias, pero tengo otra clave candidata que es esta. Tengo dos claves candidatas. Y resulta que también tendríamos esta dependencia. Pero resulta que hay dependencias, tengo determinantes. A ver, ¿con qué color? Con amarillo. Y resulta que tengo dependencias como esta, digamos. ¿Ya? Entonces, si yo tengo esta flechita amarilla, querría decir que mi tabla no obedece a la forma normal de Voice Code. Un determinante es un atributo del cual sale una flecha. ¿Ya? Entonces, yo aquí he encontrado un determinante que es A1, que no es clave candidata. ¿Ya? Es medio engorrosa esta forma normal. Aquí, por ejemplo, tenemos provee, que tiene el código del proveedor, el carnet de identidad del proveedor, el código del producto y la cantidad de productos que provee. Entonces, si hacemos el grafo de dependencias funcionales, las claves candidatas, hay dos claves candidatas. No hemos elegido todavía clave principal. Una sería ese número, P número, y la otra, CI, P número. Son dos claves candidatas. Entonces, si solamente tuviera estas flechitas, todo estaría ok. Todo determinante tiene que ser clave candidata. Pero si yo tengo estas otras flechas, entonces esta relación ya no estaría en forma normal de Voice Code. Bueno, de hecho ustedes jamás harían una tabla así, ¿no? Pero bueno, esa es la definición de la forma normal de Voice Code, ¿no? Porque solo usaría o código del proveedor o CI para representar la relación con producto, no utilizaría ambas, ¿no? Elegiría una clave y luego utilizaría esa clave. Entonces, esta tabla no está en forma normal de Voice Code y bueno, vamos a tener algunas anomalías de actualización, algunas redundancias que van a ser un poco menos graves que las anteriores, ¿no? Estoy redundando esto, ¿no? ¿Con qué motivo guardar el carnet o el código del proveedor tantas veces? ¿No es cierto? Si solamente puedo usar uno. Entonces, lo que hago es elegir una clave. Digamos, si elijo como clave principal ese número, entonces voy a tener ese número CI y ese número P número. Entonces voy a representar la relación a través de ese número. Podría haber elegido CI como clave y hacer lo otro, ¿no? Entonces tengo que elegir cuál va a ser mi clave principal y con eso elimino el problema, ¿ya? Una forma fácil de darse cuenta de si una relación está en forma normal de Voice Code es ver, para empezar, tienen que haber dos o más claves candidatas. Para empezar. Si solo hay una, ya de hecho, y cumple con las otras formas, está en forma normal de Voice Code. Esas claves candidatas tendrían que ser compuestas y esas claves candidatas tienen al menos un atributo común. Esa sería una forma sencilla e intuitiva de darse cuenta si una tabla no obedece a la forma normal de Voice Code. ¿Ya? El examen va a ser solamente hasta aquí. Inclusive la forma normal de Voice Code, con que sepan esto, estamos, ¿ya? Pero
Bueno, aquí justamente les estoy explicando en base a este ejemplo, ¿no? Nos vamos a saltar esto, que son otros casos de formas normales de voice code, pero no vale la pena. Después les voy a explicar por qué. La cuarta forma normal, que ya no entra al examen, ve que todas las dependencias sean multivaluadas, o sea, que todas las dependencias multivaluadas sean dependencias funcionales, ¿ya? En otras palabras, a ver, les voy a explicar rápidamente. Si yo tuviera una tabla donde quiero guardar cursos, posibles profesores para esos cursos y posibles textos para esos cursos, entonces yo aquí tengo una tabla que no está en primera forma normal, porque tengo grupos de datos, ¿no es cierto? Entonces yo digo, física puede ser dictado por Rojas o Ramos y usar el texto 1 y el texto 2. Mate puede ser dictada por Rojas y usar uno de estos textos. Si yo represento esta tabla como relación, tendría la representación así, ¿no? Todas las combinaciones, física con Rojas T1, física Rojas T2, física Ramos T1, física Ramos T2, que son todas las combinaciones, mate Rojas T1, mate Rojas, ¿no? Entonces, en lugar de representar aquí, que no era una relación, aquí ya es una relación, ya está en primera forma normal, ya está en segunda, ya está en todas, pero no está en la cuarta forma normal, porque dado el curso, hay un conjunto de profes que está definido. Cuando el curso es física, solamente puede ser Rojas o Ramos. Cuando el curso es física, solamente pueden ser el texto T1 o T2. Entonces hay una dependencia multivaluada. Dado un curso, hay un conjunto de profes definido. ¿Ya? Entonces, bueno, eh, la idea de la cuarta forma normal es que para que esté en la cuarta forma normal, no puede haber esto. No pueden haber estas dependencias multivaluadas. Por eso es que dice toda dependencia multivaluada debe ser una dependencia funcional, o sea, debe ser de tamaño 1. O sea, este conjunto tiene que ser de tamaño 1. ¿Ya? Eso es lo que sería en facilito. Eh, pero también van a haber ciertas anomalías de actualización em, que no son tan interesantes, es decir, cuáles van a ser las anomalías de actualización si yo añado un docente para mate, pero voy a borrar todo, si yo añado aquí, digamos, que Gil también va a dar matemáticas, entonces eso va a implicar que tenga que añadir 3 filas. Acá voy a tener que añadir tantas filas como textos hayan. Esa sería la única anomalía de actualización. ¿Ya? Y la quinta forma normal tiene que ver con dependencias de join que no son consecuencia de la clave principal. Entonces, por ejemplo, esta dependencia de join, a ver, fíjense, no los voy a rayar con esto. A ver, les voy a explicar así a la velocidad de la luz. Si digamos yo tengo alumno que tiene CI, nom, sexo, yo puedo decir que A satisface una dependencia de reunión o de join, que sería CI nom y CI sexo. ¿Por qué? Porque si yo proyecto CI nom de A y luego proyecto CI sexo de A, si yo luego hago join de estas dos tablas, voy a obtener A. Entonces A va a ser igual a esto. Entonces eso significa que satisface una dependencia de reunión. Entonces este par de atributos con esto satisfacen una dependencia de reunión porque al hacer join de sus proyecciones me da la tabla original, ¿ya? Pero
todo está ok. Esta dependencia de reunión es gracias a que CI está en ambos grupos. Pero si yo encuentro una dependencia de reunión que no sea gracias a CI, gracias a la clave, entonces esa tabla no está en quinta forma normal. Por decirles, si yo encuentro que proyectando CI nom de A y proyectando nom sexo de A, lo cual es mentira, al hacer un join voy a obtener A, estaría diciendo que esta tabla no está en quinta forma normal porque he encontrado una dependencia de reunión que no es consecuencia de la clave principal, ¿ya? Pero no se estresen mucho, encontrar dependencias de reunión es difícil, prácticamente imposible. Lo más importante acá es lo siguiente. Si ustedes se fijan, cuando yo normalizo una tabla que solamente obedece a la primera forma normal, al normalizar voy a dividir en dos o más tablas que sí obedezcan a la, perdón, si obedece a la primera pero no a la segunda, al normalizar voy a obtener dos tablas que obedecen a la segunda forma normal. Si sigo normalizando voy a tener tablas que, si digamos esta no obedecía a la tercera forma normal, al normalizar voy a tener tablas que sí obedecen a la tercera forma normal. Si sigo, estoy haciendo más chiquito para que tenga espacio. Si sigo y estas tablas no obedecen a la forma normal de Voice Code, al normalizar voy a tener tablas que sí obedezcan a la forma normal de Voice Code. Pero si estas tablas no obedecen a la quinta forma normal, al normalizar voy a tener tablas que obedecen a la a la cuarta forma normal. Ya me está dando flojera. Como verán, voy a tener muchas más tablas. Aquí ya cuarta forma normal. Claro que estoy exagerando un poco, pero es para que se entienda. Voy a mover estito acá. Ay, ya lo voy a tener que dejar ahí, ¿no? Si está en cuarta forma normal y normalizo, voy a tener tablas que estén a ver, con rojo otra vez. Y me va a dar mucha flojera. Entonces voy a poner puntos suspensivos. Y estas tablas ya van a estar en quinta forma normal. Incluso hay más formas normales. Ya, pero es puro teoría, en realidad. Por eso lo estamos pasando rápido. Entonces, ¿qué pasa? Tengo exactamente la misma información que tenía acá, pero representada con varias tablas. Entonces, cuando normalizo, mis datos quedan despedazados en tablas. Mientras más normalice, más tablas voy a necesitar. Mientras menos normalice, menos tablas. Entonces, acá voy a tener muchas anomalías de actualización. Cuando yo quiera actualizar, como voy a tener muchas redundancias, voy a tener problemas, ¿no? Muchas redundancias. Ay, pucha. Mucha redundancia. Voy a poner infinito para que se entienda que es mucho. Mucha redundancia. En cambio acá voy a tener redundancias cero, digamos. No voy a tener redundancias. Entonces al actualizar todo está perfecto. No voy a tener las anomalías de actualización. Pero el tema va a estar cuando yo necesite hacer consultas.
Si yo hago una consulta select y hago la misma consulta select acá voy a tardar mucho más porque voy a tener que hacer los joins para reconstruir toda la información. Entonces el select va a tardar demasiado. Mi consulta va a ser respondida en más tiempo. En cambio, si yo hago la consulta acá, todo va a estar perfecto. Voy a tardar poquísimo y voy a poder responder a mi consulta muy rápido. Por eso es que no es que cuando yo tengo mi base de datos tenga que llegar a la quinta forma normal. No es que esto sea lo mejor, ¿sí? No es que esto sea lo mejor. Y tampoco esto sea lo mejor, dependiendo el caso. Lo que se aconseja es que cuando mi base de datos es transaccional, que es lo que nos ha ocupado en la materia, o sea, es una base de datos operacional con la que vamos a trabajar cotidianamente y los datos van a ser actualizados constantemente porque los alumnos se inscriben, los docentes ponen sus notas, ¿no es cierto? Es una base de datos operacional. Entonces podemos llegar acá, ¿no? Normalizamos solamente hasta acá y esto es teoría, no me interesa llegar acá. Pero si mi base de datos es consolidada, ya no va a cambiar, por ejemplo, guarda estadísticas que ya no van a cambiar, entonces yo puedo tener mi base de datos sin normalizar. Podría quedarme acá porque como no voy a actualizar, no voy a tener las anomalías de actualización, pero mis consultas van a ser mucho más rápidas, ¿ya? Eso sería. No sé si tienen alguna pregunta. Perfecto, con eso terminamos la materia.